El doctor Guerrero, el tercer expositor, el doctor Eduardo Guerrero Gutiérrez, es socio y director general de lanciaconsultores.com y de la plataforma digital lanciaintelligence.com. Realizó estudios de licenciatura, maestría y doctorado en Administración Pública y Ciencia Política en el Colegio de México y en las universidades de Delaware y Chicago. Es columnista semanal del periódico El Financiero en México. En el sector público, Eduardo Guerrero fue funcionario directivo en la Oficina de la Presidencia de la República, también presenciando el origen y consolidación de la democracia mexicana. Entre el 89 y el 91 comenzaron varias reformas. Trabajó en el CISEN del 93 al 94, el órgano de inteligencia que mencionaba antes en relación al doctor Carlos Flores. También el doctor Guerrero trabajó en CISEN, la Secretaría de Desarrollo Social entre el 94 y el 95, el IFAI, que es el Centro de Acceso, el Instituto Federal de Acceso a la Información entre el 2002 y el 2003, el Instituto Federal Electoral entre el 2003 y el 2007, también fue subsecretario de Planación en la Secretaría de Seguridad Pública Federal en el 2013. Es una amplia experiencia en el sector público mexicano, en el sector privado, a través de Lancia Consultores. Él colabora desde el 2008 con empresas y gobiernos, así como con organismos internacionales en el desarrollo de diagnósticos de seguridad y el diseño de soluciones para reducir la violencia y la incidencia delictiva. En el ámbito académico, el doctor Guerrero fue profesor e investigador tiempo completo en el Colegio de México entre el 2001 y el 2002, y también impartió cursos en el CIDE, que es el Centro Académico de Investigación y Docencia Económicas, en el ITAM, donde yo también fui profesor, Instituto Tecnológico Autónomo de México, el querido ITAM, y en el Tecnológico de Monterrey. Doctor Guerrero, un placer tenerlo en el panel, es un gran placer. Lo escuchamos durante 15 minutos y después durante la etapa de preguntas y respuestas. Bienvenido. Muchas gracias a Edgardo Buscalia por la presentación que hizo y también a Marcela Jiménez por la invitación. Saludo a mis colegas de mesa, Delia Ferreira y a Carlos Flores, y los felicito por sus interesantes presentaciones. Bueno, pues yo voy a contar una historia, voy a narrar esto a manera de una historia que empezó en México a mediados de 2008. Lo que tenemos en México es una crisis del Estado y un apogeo del crimen organizado excepcional a nivel internacional. En ninguna parte del mundo que yo sepa hay grupos criminales con la capacidad financiera que hay en México y en la cantidad que hay en México. Solo para que conozcan las cifras que tenemos en Lantia sobre la presencia territorial del crimen organizado. Estamos hablando de dos organizaciones nacionales, dos cárteles, como se les llama aquí, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Cártel Jalisco, por cierto, sostiene simultáneamente guerra con 53 organizaciones criminales en distintos estados del país, en contraste con Cártel de Sinaloa, que sostiene estos enfrentamientos contra 10 organizaciones. La razón por la cual Cártel Jalisco tiene esta enorme cifra de confrontaciones es porque desde que nació por ahí de 2013, 2014, ha echado a andar una estrategia de expansión territorial sumamente agresiva y sumamente exitosa, y se ha logrado pues apropiar de franjas territoriales en casi todos los estados del país. Ahora bien, la crisis de violencia mexicana tiene una fecha muy específica de inicio, y esto empieza en mayo de 2008. En mayo de 2008 es cuando
empieza a haber hay una escisión en el cártel de Sinaloa y empieza una guerra entre ellos en donde se erige como un nuevo actor criminal importante los hermanos Beltrán Leiva. Ahí este enfrentamiento al interior del cártel de Sinaloa genera una primera ola de violencia que después es reforzada también por la escisión del cártel del Golfo, y la consecuencia de estas dos grandes guerras es que se triplica la tasa de homicidios de México en un periodo de tan solo 4 años. Entre 2007 y 2011, la tasa de homicidios de México pasa de 8 a 24, algo, digamos, excepcional para un país que no está en guerra contra otra potencia extranjera o que alberga en su interior una guerra civil. Eh, las consecuencias, digamos, de este fenómeno de violencia criminal tiene que ver con que se fragmentan el crimen organizado. Eso empuja a un proceso de fragmentación criminal a lo largo del país, y finalmente tenemos una diversificación, digamos, del portafolio de negocios criminal. Eh, Después viene una estrategia ya a finales del sexenio de Calderón muy exitosa de focalizar la guerra contra un solo cártel, los Zetas, y esa focalización contra los Zetas trae como consecuencia una reducción muy importante de la violencia en el país, que dura hasta mediados de 2014, ya en el sexenio de Peña Nieto, y ahí viene otra ola segunda que supera a la primera y en donde se alcanza ya la cifra de 31 homicidios por cada 100,000 habitantes. Este proceso tiene que ver con la gran expansión que les comentaba de Cártel Jalisco Nueva Generación. Después la violencia se estabiliza a niveles muy altos, y durante en los últimos 3 años del gobierno de López Obrador hay una reducción moderada de la violencia de alrededor del 12 o 13%. Eso es, en resumidas cuentas, cómo se comporta la violencia. Ahora, el tema de la vinculación del crimen organizado con la política en México está muy relacionado justamente con la crisis de violencia. Cuando los cárteles y las organizaciones se fragmentan, empieza a haber un interés creciente de los criminales por influir en los procesos electorales. El caso más claro, digamos, en años tempranos de esta crisis es el de la familia michoacana, una muy peculiar organización criminal que, en contraste con otras como Sinaloa o Jalisco, desde que nace está muy interesada en involucrarse en los procesos electorales, en donde hay toda una doctrina política de corte también religioso, que le da una gran fuerza a su narrativa a nivel local. Primero es la familia michoacana, pero después otras organizaciones también empiezan a tratar de involucrarse en la política, y quizás ahí un momento clave son las elecciones para gobernador a fines de 2011 en Michoacán, en donde hay una carrera muy cerrada entre la candidata del PAN, hermana del presidente Calderón, y Fausto Vallejo, un personaje del PRI. La ventaja que traía Vallejo sobre Calderón era mínima, y ahí la familia michoacana hace un gran esfuerzo de movilización de votantes unos días antes de la elección y el mismo día de la jornada electoral, y Vallejo logra ampliar la ventaja sobre Calderón en esa elección mediante, repito, movilización de votantes a los que se les daba dinero para acudir a las urnas, y también de bloqueo de caminos para impedir que los votantes del PAN pudieran
acudir a las casillas. Esa operación es exitosa en términos de que, como decía, amplía la ventaja de Vallejo y se da esta clara intervención del crimen organizado en esa elección, que a pesar de la evidencia existente, el Tribunal Electoral Federal ratifica como legítima. Pero ahí, digamos, es una primera alarma muy importante. La segunda alarma muy importante viene en 2021. Ahí eh, hay un levantamiento de más de 100 operadores políticos del PRI en el estado de Sinaloa por unos comandos armados. A este centenar de operadores los encierran en una casa de seguridad del crimen organizado y los liberan una vez que concluyó la jornada electoral, poco para impedir que promovieran el voto a favor de la coalición PRI-PAN-PRD. Esto, digamos, es una segunda alerta y aquí este y otros eventos similares se reportan en un escrito que entrega esta coalición de partidos a la OEA en 2021. Finalmente, digamos, durante este sexenio, con López Obrador, se exacerba este problema porque hay una política del gobierno federal de no confrontar directamente a los grupos criminales y esto propicia que los grupos criminales se expandan a nuevas zonas y colonicen estas áreas, controlen territorialmente y obviamente el apetito, digamos, por controlar los procesos electorales va muy de la mano del interés del control territorial. El crimen organizado se da cuenta que si tiene de su lado a los candidatos y próximos alcaldes o funcionarios del ayuntamiento, del municipio, va a poder consolidar este poder territorial y va a eficientar el cobro del derecho de piso y obviamente va a poder inaugurar y participar en muchos otros negocios, de manera que el interés, digamos, en participar en las elecciones y en manipularlas está muy ligado a la prosperidad de los negocios del crimen, repito, todo el paquete que contiene el tema del control territorial. El control territorial te permite cobrar impuestos, te permite controlar el transporte público, te permite realizar labores de narcomenudeo, de trata de personas, de tráfico de migrantes, de robo de combustible, muchos grandes negocios. Por eso es que, en mi opinión, se exacerba el problema de la intervención del crimen en las elecciones en México, porque las organizaciones, las mafias, ven que es altamente lucrativo, digamos, tener a las autoridades políticas en la bolsa, ¿no? Ahora, para, digamos, detallar lo que está sucediendo ahorita, me gustaría comentarles qué estados están, digamos, en una crisis muy aguda de violencia político-electoral. El número uno es Guerrero. Guerrero, yo diría que ya es el estado por excelencia controlado por el crimen organizado, salvo los municipios de Acapulco y de Zihuatanejo, que son dos centros turísticos de nivel internacional. El resto del estado está completamente controlado por tres organizaciones criminales, los Tlacos, los Ardillos y la Nueva Familia Michoacana, que por cierto en fechas recientes se han repartido el territorio con el arbitraje de los obispos de la Iglesia Católica. El gobierno estatal ha quedado completamente, digamos, minimizado y eh, rezagado en su relevancia política y ha sido la Iglesia quienes se han erigido como una especie de intermediario entre los grupos con el fin de apaciguar la violencia, pero con la, digamos, triste y heterodoxa decisión
de avalar, digamos, tácitamente este reparto territorial, ¿no? Los municipios como la capital del estado, Chilpancingo, Chilapa, Tasco, Iguala, que son los que tienen mayor densidad poblacional, ya están, digamos, repartidos y asignados a uno de estos grupos criminales. Y ello les da poder, repito, de inaugurar negocios y de cobrar impuestos, como lo mencioné previamente, y también llevan la mano en la propuesta de quiénes serán los candidatos a las presidencias municipales. Tienen obviamente también capacidad de veto, como lo mostraron en el caso de Norma Otilia Hernández, la actual alcaldesa de Chilpancingo, que ya no pudo aspirar a la reelección porque fue vetada por los grupos dominantes en Chilpancingo. En segundo lugar, digamos, en violencia político-electoral tenemos a Michoacán, después le sigue Jalisco. Jalisco es un caso muy grave de penetración total de las autoridades policiales a nivel estatal y municipal por Cártel Jalisco Nueva Generación. En cuarto lugar tenemos Chiapas, que ha sufrido un proceso de deterioro acelerado durante el último año y que va camino a convertirse en un segundo estado de Guerrero. Tenemos también muchos problemas en Oaxaca de violencia político-electoral. Afortunadamente, no están muchos de ellos vinculados con el crimen organizado, sino más bien con temas de, de organizaciones magisteriales, sindicatos que luchan por consolidar su poder más que el crimen organizado. Luego tenemos a Morelos y Tamaulipas, donde también el crimen organizado ha ido ganando terreno de manera acelerada, ¿no? Ya para finalizar, quizás algunas reflexiones sobre qué se puede hacer con esto, ¿no? Bueno, claramente, digamos, entre las medidas que habría que tomar, la primera y más importante es recuperar el control territorial. Si no hay control territorial, si quienes controlan el territorio son las organizaciones criminales, pues no hay mucho que hacer. Realmente hay que enfocarse en recuperar ese control y para ello hay que hacer una depuración a fondo de autoridades militares y policiales. Meto aquí a los militares porque ya ha sido, digamos, probado judicialmente que batallones de infantería del ejército mexicano estuvieron coludidos con Guerreros Unidos en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Entonces ya hay, digamos, un sustento muy claro para decir que también el ejército mexicano, partes del ejército, están ya cooptadas y trabajan de modo coludido con el crimen organizado en México y no podemos, digamos, recuperar el territorio si el ejército mantiene estos vínculos criminales. Esto Dos aplica, minutos, doctor obviamente, Guerrero. ¿perdón? 2 minutitos. Ok. Esto aplica obviamente también a las policías. Eh, Tenemos que trabajar muy fuerte en una policía local con un perfil de proximidad para que cree un lazo de confianza con la gente. Tenemos que cambiar la normatividad del transporte público a nivel local para evitar que se apoderen del transporte público los criminales. Y también tenemos que alinear a la política social con la de seguridad para erosionar las bases de apoyo social al crimen organizado, ¿no? Un segundo paso muy importante es que los candidatos que estén haciendo campaña en zonas violentas colonizadas por el crimen, pues tengan una protección especial y además tengan acceso a inteligencia criminal para que sepan dónde están parados, ¿no? En el caso reciente del asesinato de la candidata de Celaya, de Morena. Celaya es uno de los municipios que ha tenido más asesinatos políticos durante los últimos años y es un tanto absurdo que la candidata estuviera haciendo campañas sin protección, solamente con un individuo ahí.
De manera que esto también es bien importante. Y aquí lo dejo y seguiremos ahí en la ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias. No, gracias a ti, Eduardo. Ante todo, aprecio enormemente el mapeo histórico y el mapeo actual que has proporcionado sobre la situación que une a la política con la delincuencia organizada, ya sea a través de corrupción o a través de la violencia que tú mencionabas. Y valoramos mucho las propuestas que has comenzado a poner en la mesa para que se puedan discutir en la próxima sección. Gracias por la intervención. Felicidades. Gracias. Acá hay una pregunta para el doctor Guerrero, lo felicita señor Manuel Carrillo, y pregunta cuál es su opinión respecto del papel de los Estados Unidos para acotar, presionar el avance del crimen organizado y la corrupción pública, o bien se voltea. ¿Qué pasa todo hasta que no los perjudican directamente? O sea que hasta que no hay una crisis en Estados Unidos y un costo político asociado a esa crisis para los actores norteamericanos, no pasa nada, argumenta el señor Manuel Carrillo, sintiendo bien la pregunta. ¿Te gustaría tomar esa pregunta, Eduardo? Sí, si quieres doy una respuesta de un par de minutos, algo muy rápido. Dale, tranquilo, sí, dale. Me parece que tiene que ver también, estimado amigo Manuel Carrillo, con la propuesta que he hecho recientemente de que se construya un tratado de seguridad para América del Norte. Yo veo la crisis en México tan aguda de ya control territorial del crimen, apropiación de los cargos de elección popular, distorsión del proceso democrático, tan grave que sí me parece que necesitamos apoyo externo. Obviamente México tiene que seguir fortaleciendo sus instituciones, es una labor inclaudicable, pero creo que tenemos que ser realistas. Ya llevamos 3 sexenios con esto, cada vez el asunto está más grave y sí creo que necesitamos un tratado de seguridad con nuestros vecinos del norte que después pudiera ser ampliado al resto de América Latina, en donde tengamos acceso a tecnología, armamento, inteligencia de parte de Estados Unidos y Canadá para que nuestra lucha contra el crimen sea más eficaz de lo que ha sido hasta ahorita, ¿no? Obviamente es un tema complejo, es un tema que genera polémica y reclamos, ¿no? De la gente que ven esto una entrega del país a los intereses americanos, pero me parece que ahí tenemos que serenarnos un poco, ser humildes, ser realistas y darle un nuevo giro a esta pelea. Y me parece que sería fundamental una colaboración de este tipo para que realmente hay un cambio estructural en lo que estamos haciendo y podamos tener un impacto real para debilitar al crimen organizado mexicano. Gracias. Gracias, Eduardo. Me gustaría, en esta menos de media hora que tenemos, porque ya estamos sobre tiempo regalado por la directora, la doctora Marcela Jiménez, así que voy a tratar de acelerar un poco y les voy a pedir que usen 2 minutos cada persona, cada panelista, para abordar estos comentarios o preguntas. 2 minutitos, por favor, así abordamos todas las preguntas que tengo por delante. Acá Manuel Carrillo nuevamente aborda el fenómeno Bukele en El Salvador. Él dice, ha sido efectivo en el tema crucial de la seguridad. Ok, con denuncias de violaciones de derechos humanos, obviamente, pero dice que garantiza esos derechos de la mayoría de los salvadoreños. Eso argumenta Bukele. Trae un 92% de aprobación. Creo que el señor Carrillo argumenta de que la infiltración de la delincuencia organizada en la política salvadoreña, argumenta Bukele, no es tanto como existía antes. Tiene un 92% de aprobación popular. Creo, dice el señor Manuel Carrillo, que hay una personalización de la estrategia, pero no veo institucionalización. Peligroso para una legitimación del autoritarismo del presidente. Doctor Guerrero, Eduardo, además del punto de Bukele, te voy a pedir que respondas a Gerardo Martínez de Save Democracy, donde te pregunta a ti específicamente, ¿en qué medida el sistema político en México tolera o promueve la participación de los grupos criminales en la política para darle estabilidad operativa al régimen?
O sea que si además del punto Bukele respondes a este punto en 4 minutos, ¿qué te parece? 2 minutos para cada punto. Sí, sí, claro. Bueno, mira, yo creo que en México ha habido una enorme subestimación de la colusión entre los liderazgos criminales y los liderazgos políticos. Yo creo que hay una alta simbiosis y creo que para ir también en armonía con mi propuesta del Tratado de Seguridad para América del Norte, necesitamos actores externos, digamos, al sistema que puedan irrumpir como factores, digamos, que desequilibren esta, este statu quo en donde se refuerzan mutuamente crimen y política, ¿no? Incluso, y para comentar la brillante exposición de Carlos Flores, Estados Unidos, aunque muy bien como apunta Carlos Flores, en algunos casos ha reforzado esta simbiosis y complicidad, en otros ha transgredido y ha golpeado fuertemente este vínculo. Por ejemplo, Edgar Vieitia y Roberto Sandoval, que son exfiscal y exgobernador de Nayarit, fueron detenidos por autoridades estadounidenses. Actualmente están en la cárcel en uno de los casos más escandalosos de corrupción a nivel estatal, en donde literalmente plantaron una organización criminal en la Fiscalía Estatal de Nayarit y realizaron un sinnúmero de negocios y que culminó con un gran número de desapariciones cuando fueron descubiertos y arrestados. Tenemos el caso también de Salvador Cienfuegos, el exsecretario de Defensa, que fue capturado, detenido por la DEA varias semanas, finalmente liberado, porque ese arresto amenazaba las relaciones diplomáticas seriamente entre México y Estados Unidos. Ahí tuvo que ver con una falta de diálogo y de preparación política de este arresto de altísimo nivel, ¿no? Pero sí nos quedó claro que algo había ahí de un vínculo probable entre Cienfuegos y algún grupo criminal mexicano. Entonces, creo que sin duda estamos atrapados en este círculo, esta complicidad mutua. No es en todos los casos. Yo ahí también diría que hay clases políticas estatales, como por ejemplo la de Jalisco, que no están en complicidad con el crimen, pero tienen mucho miedo de enfrentarlo solos y de ser asesinados, como ya fueron asesinados, pues el propio exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, que lo mataron en un restaurante hace pocos años, ¿no? Entonces, sí, ahí afirmaría que se trasmina y se refuerza mutuamente el crimen con la política actualmente en México. Y sobre el tema de Bukele, yo coincido plenamente con Delia Ferreira sobre su posición de los peligros y riesgos, pero por otro lado creo, Delia, que hay que ponernos en los zapatos de Bukele y creo que también tenemos que ser más receptivos a los reclamos de la sociedad salvadoreña, ¿no? La sociedad salvadoreña, pues, escucha, ¿no? Los alegatos del Poder Judicial y de la Corte y de los derechos humanos. Creo que todos estamos de acuerdo con ellos, pero por otro lado sabe que si sale a la calle su hija, más allá de las 7 de la noche, posiblemente sea secuestrada, violada y desaparecida por alguna pandilla violenta en San Salvador. Entonces, ahí tenemos que llegar también a otros equilibrios. Yo creo que tenemos a veces que sacrificar cierto cuidado con estas leyes que entorpecen mucho la labor de la policía y del ejército contra estos grupos. Y a mí me encanta que le subamos el tono, digamos, a la lucha contra el crimen y que pensemos más en la gente y en estos infiernos que viven vecindades completas que son hostigadas y están amenazadas todo el tiempo por el crimen organizado. Obviamente, un país como México, un esquema como el de Bukele no funcionaría para nada, pero sí me gusta mucho, digamos, el mensaje central de Bukele, y es que hay que apretarle mucho más al crimen, hay que arremangarnos la camisa, hay que quizás hacer un lado algunas tesis muy académicas que les falta vínculo con la realidad, y tenemos que dar ese paso audaz de enfrentarlos
y de debilitarlos radicalmente, ¿no? Yo tomaría esa lección de Bukele. Me encanta la narrativa, digamos, anticrimen de Bukele, pero también coincido con Delia Ferreira en estos riesgos de abusos, etcétera. Yo creo que si tenemos muy en cuenta los riesgos que subraya Delia, pero también armamos una muy poderosa y dura política anticrimen, podríamos tener un Estado también mucho más fortalecido, ¿no? Gracias. Eh, Gracias, Eduardo. Hay una pregunta y un comentario igualmente valioso de nuestra directora ejecutiva de Save Democracy, Marcela Jiménez. Y me gustaría leerlo tal cual ella lo escribió. La mayor preocupación, dice ella, además de la injerencia ilegal del Poder Ejecutivo en México, en este proceso electoral que afecta la integridad de todo el proceso, además de eso está la intervención directa del crimen organizado en estas elecciones. Y como ya dijeron algunos de los panelistas, su objetivo ya no solo es movilizar o inhibir el voto, o financiar campañas o intervenir durante el día D en las casillas, sino que además el objetivo es la evidente imposición de candidaturas provenientes de sus mismas filas. Entre paréntesis, agrego yo, no hay duda de que es así. El sistema electoral mexicano las reglas electorales mexicanas son un regalo de Navidad para la delincuencia organizada porque colocar candidaturas en listas es muy fácil en un régimen donde prevalece el dedazo, o sea, no hay competencia abierta de precandidaturas y auditadas a través de un proceso electoral interno en cada partido, sino que abundan en las tómbolas, las encuestitas y todos esos mecanismos que hacen muy fácil que la delincuencia organizada con poco dinero digite las candidaturas, como dice acá muy bien Marcela Jiménez. O sea que el objetivo no es solo movilizar o inhibir el voto, financiar campañas, sino la imposición de candidaturas provenientes de sus mismas filas. Y en este sentido, dice Marcela Jiménez, y pregunta a ella, ¿qué mensaje pueden darle a los muchos mexicanos que en algunas zonas tienen miedo de salir a votar? Pregunta Marcela. ¿Y por dónde debe comenzar el nuevo gobierno? Llegue quien llegue a resolver este asunto tan complejo y tan doloroso. Yo le voy a pedir a Delia, por favor, que se tome 2, 3 minutos para abordar estas preguntas, si las leí bien y se entendieron bien. Después, Carlos, por favor, y después el doctor Guerreiro, y con eso ya finalizamos con el tiempo que nos han regalado. Gracias. Eduardo, doctor Guerreiro, por favor, 2 minutitos. Gracias, Edgardo. Mira, yo finalizaría solo diciendo que creo que en estas discusiones hace mucha falta más realismo y más pragmatismo. Creo, por ejemplo, que la sugerencia que hace Carlos de construir sociedad civil o capital social es sin duda loable, pero es algo que no va a suceder en muchos años en lugares como Guerrero, como Oaxaca, como Chiapas. La construcción de una conciencia cívica eh, es un asunto de décadas, son cambios estructurales. Entonces no nos podemos esperar a eso. Tenemos que ser más pragmáticos y buscar medidas que den de impacto en el corto plazo, ¿no? Por eso hablaba yo sobre el tema de colaboración con nuestros vecinos, ¿no? Creo que tiene que haber un factor externo que desequilibre los actuales arreglos que hay, ¿no? Entre políticos y criminales, empresarios y criminales, etcétera, ¿no? También quisiera subrayar el tema de Bukele. Hay muchas cosas que criticarle a Bukele, ¿no? Pero si vemos las encuestas, hace 5 años la sociedad salvadoreña pensaba que la delincuencia era el gran problema del país, 70% de los salvadoreños. El mes pasado, el 4% piensa eso mismo. Las cifras de los homicidios también han bajado de manera drástica. Entonces hay que ver también esa otra cara de la moneda, ¿no? Finalmente, para el caso mexicano, creo que es fundamental que hagamos un trabajo concienzudo de investigación e inteligencia criminal y financiera sobre los candidatos a puestos de elección popular. Y no se trata de traer aquí una gran sofisticación burocrática. Es facilísimo saber qué candidatos, muchos de ellos tienen
vínculo con el crimen simplemente yendo al lugar, a su lugar de origen, de operación como políticos. La gente sabe perfectamente cuáles están asociados con el crimen y recolectar esa inteligencia es muy sencillo. Tenemos que hacerlo y tenemos que impedir que esas personas vinculadas con el crimen ocupen candidaturas a puestos de elección popular. Y por último, hay que proteger a los buenos candidatos, a los que están limpios y no tienen esa colota que les pisen. Muchas gracias, Edgardo. Gracias a ti, Eduardo.